La Ruta de la Plata tiene desde antiguo parada en Oviedo, donde los peregrinos medievales buscaban las reliquias del Salvador. Dice Clarín en su novela La Regenta que el magistral don Fermín de Pas subía muchas tardes a la torre de la catedral. Desde la torre se veían en algunos patios y jardines de casas viejas y ruinosas restos de la antigua muralla. La encimada era el barrio noble y el barrio pobre de Vetusta. Los más linajudos y los más andrajosos vivían allí, cerca unos de otros. Aquellos a sus anchas, los otros apiñados. El magistral de la Regenta de Clarín buscaba desde lo alto de la torre de la catedral, entre los tejados de la ciudad, el huerto de Ana Ozores por si tenía la suerte de encontrarla paseando entre los árboles. Los habitantes de Oviedo y los viajeros que se acercan a la ciudad hallan ahora a la Regenta frente a la catedral, mirando su fachada como si no la mirara. Los reyes de la monarquía asturiana tuvieron especial interés en engrandecer Oviedo como capital no solo de un nuevo reino, sino como la capital heredera de la Toledo visigoda desde la que reconquistara el territorio ocupado por los musulmanes. Oviedo era la nueva Toledo, capital de Hispania. En la capital del reino cristiano existía un palacio real cuya capilla palatina es la actual Cámara Santa de la catedral. Una antigua iglesia dedicada al Salvador y destruida por una incursión musulmana que fue reconstruida por Alfonso II el Casto. Se consagró en el 802 con asistencia de 5 obispos, dicen las crónicas, y 10 años después se declaró catedral metropolitana. En el año 761, un presbítero rico llamado Máximo se estableció con sus vasallos en la parte oriental del monte Ovectao y, apoyado por su tío, el abad Fromistano, levantó junto a su casa un templo en honor de San Vicente, diácono de Zaragoza, martirizado en Valencia. En pocos años aquella comunidad fue creciendo y 20 años después, en el 781, se había formado una pequeña ciudad y el monasterio, regido por el abad Fromistano, era el más rico de Asturias. Alfonso III, llamado el Magno, convertiría luego Oviedo en una gran ciudad de su época. La ciudad recibe viajeros como corresponde a la capital de un reino y también peregrinos atraídos por las reliquias del Salvador. Los del sur llegarían por la Ruta de la Plata y por esta calleja, conocida como el Tránsito de Santa Bárbara, accedían a la Puerta de la Perdonanza de la catedral. La memoria de esta ciudad, lo que sabemos del abad Fromistano, empezando por su propio nombre, está en este monasterio de monjas benedictinas dedicado a San Pelayo y conocido en Oviedo como Las Pelayas. Hace 1200 años que las monjas viven en el monasterio y en estos 12 siglos tan solo lo han abandonado durante los 3 años de la Guerra Civil porque el edificio fue convertido en escombros.
La regla de San Benito que rige este monasterio de 34 monjas organiza la vida de la comunidad religiosa en la oración y el trabajo. Y una de las ocupaciones de estas benedictinas es guardar, cuidar y ahora informatizar el valioso archivo histórico del monasterio, formado por más de 3.500 pergaminos. Ese tesoro incluye la carta fundacional de Oviedo, la donación del Valle de Sariego al monasterio en el siglo X y documentos de Fernando III y Alfonso X el Sabio. Gracias a esos valiosos y hermosos pergaminos podemos saber sobre la historia oficial, civil y eclesiástica del Viejo Reino, pero también sobre las pequeñas y no menos importantes historias de la gente. La bella y confortable Biblioteca de las Pelayas sirve para mostrar con todo cuidado, casi con devoción, algunos de los documentos que se guardan en este archivo y que son objeto de estudio de las religiosas y de los investigadores. Las benedictinas de San Pelayo de Oviedo han sido siempre expertas restauradoras, obligadas por la conservación de su valioso archivo. Su taller de restauración repara cuanto les llega de otros lugares y eso les permite vivir de su trabajo. Sor María Dolores, ¿cómo le llegan los documentos que tienen que restaurar y encuadernar? Pues normalmente los archiveros traen lo peor que tienen, como es lógico, que es lo que les interesa restaurar de forma prioritaria. Entonces, nos encontramos con documentos en papel, por ejemplo, a menudo llegan pues en este estado que está viendo, ¿no? Totalmente deteriorado. Muy deteriorados. La deterioración suele venir pues, por acidez, por hongos, por bacterias, a veces también por insectos xilófagos, por toda una serie de factores que contribuyen a la degradación del papel. Y en pergamino, pues también pasa, o sea, nos pueden llegar cosas de este tipo, vamos. Un largo y minucioso proceso transformará estos valiosos documentos arruinados, cuyo estado se analiza y se diagnostica. Lo primero es limpiarlos. Se lava el papel con unas condiciones y unas pautas muy especiales, no es una colada cualquiera, entre comillas, y también a veces se hace un tratamiento químico, según el problema que plantee el papel. En pergamino, que en este momento, como estoy en otra fase, no os lo puedo enseñar, pero todas estas, cuando hay desgarros, zonas perdidas, también se van a hacer injertos manuales, que lleva mucho más tiempo, porque es una obra absolutamente manual. El trabajo de restauración es un trabajo de muchísima paciencia, de mucha dedicación, de mucha calma, de muchas horas, en que nunca puedes saltar un paso para ir más rápido, y cada libro además plantea un problema distinto. La rica historia de Oviedo convive con la ciudad actual. Las modernas calles peatonales y comerciales integran a los elegantes edificios en un conjunto urbano, bello y cómodo. Woody Allen ha dicho: Oviedo es una ciudad deliciosa, exótica, bella, limpia, agradable, tranquila y peatonalizada. Es como si no perteneciera a este mundo. Oviedo es como un cuento de hadas. La opinión del gran director norteamericano no es exagerada. Oviedo es simplemente una ciudad muy bien recuperada y organizada a la medida de sus habitantes. A finales del siglo XVI, Oviedo crece y comienza a ser una población del Renacimiento. Nace la universidad fundada por Fernando Valdés Salas, un asturiano arzobispo de Sevilla e inquisidor general. La torre fue observatorio astronómico durante el siglo XIX. La Plaza de la Escandalera se llama así desde que los vecinos montaron una buena contra el ingeniero francés Donon, que había propuesto construir un tren de cremallera en el puerto de Pajares en el primer cuarto del siglo XX. Volvemos a encontrar casas y palacetes de indianos, de asturianos emigrados y enriquecidos en América. Algunos de ellos trasladaron o crearon empresas a su regreso.
construían su casa y montaban el negocio en la planta baja. Los premios Príncipe de Asturias resultan a su vez cada año un premio para esta ciudad que vive con la ceremonia de entrega su momento de gloria y vincula a su nombre y a veces a sus calles la personalidad y el prestigio de los premiados. Muchas ciudades y pueblos tienen un árbol como símbolo. Oviedo tiene su tótem en un joven Carballo, heredero de otro centenario que cayó víctima de las exigencias urbanísticas. A la belleza y la comodidad de la ciudad de Oviedo contribuyen sus zonas verdes, que ocupan la redonda cifra de 1 millón de metros cuadrados. El más céntrico y conocido es el Parque de San Francisco, que debe su nombre a un antiguo convento franciscano ubicado en este antiguo bosque. El parque no pierde belleza los días grises y lluviosos como este, en que Onofre Alonso acompaña a Sonia hasta la escultura de la torera. Porque quería que vieses una escultura que tenemos de una fotógrafa que igual te recuerda a ti, que es esta que tenemos aquí a la derecha. Ahí A ver qué te está. parece, sí. Anda, ¿Quieres qué que te haga una chula. fotografía? Venga, Sí. vale. Vete que te quedas. Venga a sacar la cámara. La torera era el mote de una fotógrafa llamada Josefa Carril que trabajó en este mismo lugar. ¿Simplemente lo de aquí o me la grabas? Durante años retrató con su cámara minutera a varias generaciones de ovetenses. Venga, ahí va. Sí. Aquí, ¿vale? Muy bien. A ver, sonríe. Tiene Asturias justa fama de ser tierra de buen comer y de buenos productos. Es una de las regiones de Europa que produce mayor variedad de quesos. Los valles asturianos compiten en producir quesos tan famosos como Cabrales, Gamonedo y La Peral, que son de pasta azul, y otros como el Afuega al Pitu, el Porrúa, la Chivita, Taramundi, Peñamellera, prácticamente un queso por cada valle. Comprar queso es un placer y una oportunidad de aprender. El olor de los quesos ha abierto el apetito a Sonia. Y eso no es problema en esta tierra de excelentes productos, donde las buenas condiciones del campo han creado, entre otras cosas, las mejores faves, que combinadas con morcilla, chorizo, lacón, tocino y azafrán, se convierten en fabada. Pero no todo es fabada en Asturias. Jóvenes cocineros como Sergio Rama crean nuevos platos con los buenos productos de siempre. Sonia, te he preparado unos platos para que pruebes la cocina asturiana, lo buena que está. O sea que aquí no voy a comer fabada. No, no vas a comer ni fabada, ni pote de berzas, ni cordero a la estaca, aunque están deliciosos, pero no es lo que vas a comer aquí. Pues estoy deseando empezar. Venga, vamos a por ello. Lo primero que vas a comer es un plato de verduras que son muy nuestras. Claro, porque aquí hay muchas huertas, ¿no? Sí, hay mucha huerta, te hemos puesto un poquito de arvejos, un poquito de fréjoles y un poquito de berza. ¿Y de segundo qué me traes? Pues mira, este es el rey de nuestros mares, es el bonito, que lo hemos elaborado con una salsa de pitu y rebozuelos. ¿Y eso del pitu qué es? El pitu es un pollo que anda suelto por los caminos y come del campo. Bueno, con el postre me tienes que sorprender. Pues claro que sí. Te hemos preparado un cóctel de nubes de arroz con leche y luego lleva fresita asturiana de Candamo. ¿Y esto de la mezcla de arroz con leche y fresas? Es muy sencillo. El arroz con leche es muy dulce y la fresa es ácida, entonces la acidez y el dulzor quedan compensados. Pues creo que con tu permiso me voy a poner manos a la obra. Adelante. Cuando los reyes asturianos consolidan sus territorios, comienzan a engrandecer la corte. Este templo fue construido durante el reinado de Alfonso II el Casto. La
Las naves de diferente altura crean un hermoso juego de volúmenes, bellamente adornados en su interior por pinturas de inspiración romana en las que nunca aparecen figuras humanas o animales. Está dedicado a San Julián y a su esposa Basilisa, y quizás también a la Trinidad por la insistencia del número 3. Ramiro I construyó fuera de Oviedo un conjunto residencial en la falda del Monte Naranco, en medio de un coto de caza. De todo lo edificado, tan solo ha permanecido el pabellón real de Santa María del Naranco, que pudo ser en su tiempo la sala donde el rey impartía justicia. El edificio tiene forma rectangular y está cubierto por una bóveda de cañón reforzada por arcos. Ambos extremos de la sala se abren a 2 miradores, cuyas fachadas están formadas por 3 arcos que enmarcan el bello paisaje de la zona. La decoración es sobria y algunos elementos añaden un punto de misterio a los enigmas que encierra esta joya del prerrománico civil asturiano. Entre este pabellón y San Miguel de Lillo hay restos arqueológicos que hacen intuir la importancia del complejo campestre. La destrucción parcial de San Miguel, de la que solo queda una tercera parte, hizo que se usara el pabellón real como iglesia, y esa circunstancia lo ha salvado. San Miguel sería la iglesia del conjunto cortesano. En su interior se aprecia mejor que tan solo es una parte de lo que fue. Es importante comprobar cómo en la decoración aparece la figura humana. Los expertos que hablan de influencia lombarda quieren ver en alguna de estas representaciones a la Sagrada Familia. En los alrededores de Oviedo hay otros lugares de recreo mucho más modernos. El siglo XIX y los comienzos del XX vieron renacer una forma de ocio saludable en los balnearios. Algunos de ellos, los que tenían manantiales de agua caliente, se llamaron caldas. Vuelven a estar de moda las caldas, los balnearios de aire romántico dotados de salones de decoración modernista y lámparas de araña donde podemos imaginarnos personajes de película de época. Eran, y quizás sigan siendo, lugares literarios situados en parajes privilegiados. Y todo eso cuadra perfectamente a este balneario de las Caldas, vecino de Oviedo. Estos edificios se construían para que los huéspedes vivieran un ambiente sosegado, propicio para la conversación animada y la lectura reposada. La Ruta de la Plata sale de Oviedo hacia el sur por el barrio de la Manjoya y enseguida serpentea en campo abierto entre praderas y pequeñas manchas forestales. Atraviesa minúsculas aldeas, algunas quizás tan viejas como el camino, y comienza la ascensión a un collado desde el que los viajeros vuelven a divisar al fondo la ciudad de Oviedo. Luego, la vereda se encuentra con el bosque. Los eucaliptos que llegaron a España en el siglo XIX compiten con los castaños traídos por los romanos. La vía de comunicación que estamos siguiendo fue abierta seguramente por los primitivos pobladores de estas tierras, que tuvieron necesidad de comunicarse, primero entre ellos y luego con las tribus del otro lado de los montes.
Los romanos utilizaron estos caminos para la conquista del territorio y una vez sometidos los astures, consolidaron las vías y las convirtieron en algunas zonas en calzadas, es decir, en caminos empedrados. Las vías romanas no estaban siempre empedradas. Si la consistencia y la composición de la tierra permitían un firme duro y estable, evitaban el costoso trabajo del enlosado que exigía consolidar el suelo con varias capas de piedras de diferentes tamaños. En nuestro recorrido por la Ruta de la Plata, desde que salimos de Gijón, es la primera vez que tenemos la oportunidad feliz de caminar por una calzada, por una vía empedrada. Es improbable que estas losas sean las colocadas a comienzos de la era cristiana, pero en cualquier caso, si su estado actual se debe a su mantenimiento durante tantos siglos, el pisarlas resulta también emocionante. El camino culebrea, aprovecha los valles y sigue hacia el sur. El bosque protege al caminante y da un aspecto intemporal a la vía, como si no hubiesen pasado por ella 20 siglos, desde que los romanos la empedraron, protegiéndola del avance de la maleza y dándole la importancia de las grandes rutas del imperio. En algún recodo del camino parece que Sonia vaya a cruzarse con una cohorte de legionarios romanos o de mercaderes medievales. El valle del río Nalón aparece ante nuestra fotógrafa, y abajo la carretera y el puente que sustituyeron en el siglo XIX a la vieja calzada. El asturiano Jovellanos, uno de los políticos ilustrados más prácticos y lúcidos, supo que Asturias saldría del aislamiento si la antigua calzada era sustituida por una carretera. El Mojón, en el punto en que carretera y calzada se cruzan, nos sitúa a 1,5 leguas de Oviedo, y muy cerca la Casa del Pontazgo nos recuerda que este puente sobre el Nalón fue de peaje durante algún tiempo. El viejo palacio de los Quirós vigiló en su época el antiguo puente romano que salvaba el río unos cientos de metros más abajo. El bellísimo puente de Olloniego, restaurado una y otra vez sobre los fuertes basamentos romanos, sirvió para que las personas, sus carros y sus bestias cruzaran todo lo cómodamente que permite su lomo de asno el río Nalón durante casi 20 siglos. La nueva ruta dejó inservible este hermoso puente, pero se mantiene erguido para gloria de sus constructores y homenaje al trabajo bien hecho. Hasta el río cambió su curso para no deteriorar los viejos muros. Las nuevas comunicaciones, la carretera de Castilla de Jovellanos y el ferrocarril trajeron a Asturias la revolución industrial. Las empresas fabriles y las altas chimeneas cambiaron el aspecto de muchos valles asturianos y transformaron los pequeños pueblos de la Ruta de la Plata. Sin embargo, a pesar de la proximidad, algunos de ellos, como Bueño, mantienen su aspecto campesino, acentuado por numerosos hórreos donde se almacenan las cosechas a salvo de la humedad y los roedores. Los hórreos forman parte del paisaje asturiano y de otras regiones del norte de España. Su utilidad queda de manifiesto en una región tan lluviosa. Los viejos carros, los automóviles, los animales domésticos y todo tipo de cacharros se protegen del orvallo bajo su estructura perfectamente suspendida en los pegollos. Dentro, la cosecha está protegida de la humedad y de los roedores que no pueden superar esas lamas, llamadas muelas, colocadas sobre las columnas,
o pegollos. Ortega y Gasset describió el hórreo como un menudo templo, tosco, arcaico, de una religión muy vieja, donde lo fuera todo el dios que asegura las cosechas. Los nuevos hórreos conviven con los viejos como las viejas costumbres campesinas, el trabajo en el pequeño huerto y hasta los borricos, ya en peligro de extinción, son contemporáneos de la tecnología de la sociedad de la información. Y ahí están como referentes de la evolución de la vida en las últimas décadas. El abandono de muchas zonas agrícolas está arruinando buen número de estas singulares construcciones, de las que en Asturias pueden quedar unas 10.000, la mitad de las que había hace 30 años. A finales del siglo XIX, la minería transformó los valles de Asturias. En las cercanías de Mieres se había descubierto un siglo antes carbón que comenzó a utilizarse para fabricar cal. Pero las técnicas de extracción de la hulla se desarrollan rápidamente y ya en 1840 la comarca de Mieres está en pleno proceso de industrialización. Hay minas de hierro, abundante carbón para los altos hornos y el río Caudal proporciona agua suficiente para los procesos industriales. Las pequeñas explotaciones de carbón van siendo compradas y agrupadas por avispados empresarios. El Valle del Caudal se transforma. El ferrocarril y la carretera sustituyen a la vieja calzada. Uno de los empresarios mineros fue el Marqués de Comillas, creador de un poblado minero que refleja la manera de actuar de los empresarios católicos de la época, como explica Isaac Mangas. Aunque detrás de la figura del Marqués de Comillas hay dos personas. Una sería Antonio López López, que es el primero, ¿sí? Y el que nos ocupa, que sería su hijo, Claudio López Bru. A la muerte del padre, tiene que heredar todas sus empresas, a pesar de que él estaba estudiando Derecho Canónico en Barcelona, con una vida más orientada a la carrera eclesial. El segundo Marqués de Comillas, que ya llevaba la compañía transatlántica tras la muerte de su padre, comienza a prestar más atención a las minas de la cuenca del Aller, a las que dio gran impulso. Su política empresarial fue la política social católica definida por el Papa León XIII. En el poblado se refleja la jerarquía, las capas sociales y la estrategia de premios y castigos. Madre mía, vaya vistas que tenemos aquí. ¿Cómo estaba distribuido este poblado? ¿Cómo se distribuía? Pues el poblado estaba distribuido atendiendo a una jerarquización socioempresarial. ¿En qué consistía esto? Podríamos ver tres niveles. Uno inferior, destinado a obreros de más bajo rango. Un segundo nivel, que es donde estamos ahora, destinado a las casas de los ingenieros. De hecho, esto era la casa de uno de los ingenieros que flanqueaban el poblado. Y un tercero dedicado a las zonas comunes, donde los obreros pues dedicaban su tiempo de ocio. Nos encontraríamos el casino, la iglesia. ¿Y todos los obreros, todos los mineros de aquí tenían casa? No todos los mineros. Como verás, el espacio es muy reducido como para dar alojamiento a todos los mineros que trabajaban en la empresa. Aquí nos encontraríamos 4 viviendas pareadas, donde vivían pues los obreros especializados o los obreros modelos de la empresa, ¿no? Aquella gente más afín a la política empresarial. Digamos que Bustió era como un premio a los obreros que cumplían las condiciones morales que la empresa exigía, ¿no? Que se portaban bien, ¿no? Que se portaban bien, efectivamente. ¿Y este hospital se construyó específicamente para el poblado? No solo para el poblado, sino para todos los obreros de la empresa, a los que se le daba gratuitamente un servicio sanitario. Fue uno de los primeros hospitales de empresa que hubo en España. Ajá. ¿Y todos estos edificios que hay aquí formaban parte también del hospital o es otra cosa? Estos dos serían los pabellones del hospital y el que tenemos enfrente sería la escuela de niñas, separada de la escuela de niños, dado que la atendían las hermanas de la caridad, que eran las monjas que atendían el sanatorio también. Además de la sanidad y la educación gratuita, la empresa organizaba el ocio de sus obreros en un casino que era llamado la Antitaberna, para apartarlo de los supuestos vicios de los obreros de la época.
La asistencia a las celebraciones religiosas era fundamental para que estos mineros favorecidos continuaran con sus privilegios. El poblado minero de Bustiello puede visitarse. Ya no lo habitan mineros, pero el recuerdo de quienes allí vivieron permanece en sus rincones y sus herramientas y fotografías en un pequeño museo. La Ruta de la Plata se encuentra inmediatamente con Mieres, que pasó en poco tiempo de pequeño núcleo rural a ciudad industrial donde nacen y se establecen empresas, sobre todo inglesas, francesas y belgas. La transformación exige nuevos servicios, como la Escuela de Capataces de Minas y el Mercado, un bello edificio de principios del siglo XX que une en su construcción la piedra y el hierro elaborado en la fábrica de Mieres. Conserva la ciudad, en cuyo trazado se nota el rápido crecimiento urbano, plazas llenas de ambiente y bellos edificios que recuerdan épocas de mayor prosperidad. Como aquellas en que la actividad minera y fabril convirtió Mieres en una ciudad de referencia de la revolución industrial en Asturias. Un hito en la industrialización del pueblo fue la creación de la fábrica de Mieres, la primera en producir hierro colado en España. Toda esa actividad obliga a atender líneas de ferrocarril hacia la meseta y hacia el País Vasco. Esa concentración obrera facilita el desarrollo de los sindicatos de clase y la legendaria lucha de los mineros de esta cuenca y de toda Asturias. Un siglo y medio después, la ciudad lucha contra la crisis, intentando atraer a sus modernos polígonos industriales fábricas que provean puestos de trabajo. En la Edad Media, en tiempos de paz, la actividad económica aumentaba y atraía a población que los reyes necesitaban fijar al territorio. Así nacieron villas como la Pola de Lena. Pola vale por puebla o poblamiento de un lugar. La Pola de Lena nació entre los ríos Naredo y Lena en 1266 gracias a una carta Puebla, así se llamaba el documento, otorgada por el rey Alfonso el Sabio. Prueba de momentos de esplendor aristocrático es el Palacio de Revilla-Gijedo. La Casa del Guate es una curiosa construcción capricho de un indiano de Guatemala que la hizo copiar de otra muy admirada por él en aquel país. Y en el ámbito cultural, los polenses se muestran orgullosos de su paisano el comediógrafo Vitalaza, que vivió a caballo de los siglos XIX y XX y que escribió cerca de 70 comedias. Su casa, recientemente restaurada, es monumento histórico-artístico. Pero el viaje debe continuar. La estación de ferrocarril de la Cobertoria es ahora un centro de interpretación de los monumentos prerrománicos asturianos. Sonia ha quedado con Covadonga, la persona que lleva el centro, porque quiere visitar la iglesia de Santa Cristina de Lena. En Santa Cristina se juega de forma estratégica con la iluminación. Fíjate, en la parte este tenemos una celosía y una ventana. Y en la parte oeste, colocada de forma perfectamente simétrica, hay otra celosía y otra ventana. ¿Y por qué situaban así estos puntos de luz? Porque con esto resaltan los puntos que ellos consideran más importantes. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una época en que la sociedad está perfectamente jerarquizada. Resaltan por una parte el presbiterio, que era el espacio que estaba destinado al clero, y por otra parte resaltan la tribuna, que era la parte que utilizaban los reyes. Y dejan anulada, desde el punto de vista de la luz, la parte central, que es la parte que estaba destinada a los laicos. Pues me parece fantástico, ¿podemos ir a verlo? Nos queda muy cerquita cuando quieras. Santa Cristina de Lena fue construida algún tiempo después que Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo. Seguramente cerca hubo un palacio del que solo queda el nombre en una aldea cercana.
Jovellanos visitó este lugar a finales de 1793 y dibujó un croquis. No estaba en muy buen estado. En el siglo XIX se comenzó a valorar, se restauró y declaró monumento nacional. En octubre de 1934, los mineros revolucionarios se parapetaron en su interior y las fuerzas del general Franco los desalojaron. Los disparos de la artillería dejaron profundas huellas en estos muros milenarios. El presbiterio está elevado casi 1 metro sobre el suelo como el proscenio de un teatro. Hay una triple arquería sobre columnas de mármol y sobre los arcos, celosías. Se llama iconostasio y su función, de acuerdo con la liturgia hispánica de entonces, es la de separar a los fieles de los celebrantes del presbiterio, porque en determinados momentos de la misa un velo ocultaba a los clérigos. De ahí viene lo de oír misa. Santa Cristina de Lena tiene una sola nave de 10 por 6 metros, a la que se le han adosado 4 espacios rectangulares que le dan forma de cruz. Desde Santa Cristina, la Ruta de la Plata aparece en su evolución histórica. En el fondo del valle conviven el viejo camino, la carretera y la autopista, que en Campomanes casi se cruzan por la cercanía de sendos puentes, aunque el de la moderna autopista parece querer avasallar a sus predecesores. A mediados del siglo XIX, un nuevo puente debió sustituir al romano medieval que se había quedado definitivamente pequeño. Desde Campomanes, la vieja Ruta de la Plata comenzaba a subir hacia el puerto de Pajares por estas laderas. Y por aquí pasaban los viajeros, y al parecer, muchos peregrinos a Santiago y al Salvador de Oviedo. Según la tradición, este es un lugar sagrado en el que seguramente hubo un santuario muy primitivo y quizás un templo romano. Se sabe que existió una pequeña iglesia prerrománica que sería modificada y ampliada con sucesivos añadidos según las necesidades de cada época. La antigua tradición hospitalaria se mantiene con el albergue anejo al santuario y casi integrado en él. Cuando se abrió la nueva carretera, la iglesia de Nuestra Señora de Vendueños y su albergue se fueron olvidando poco a poco y aquí quedaron como testigos de otros tiempos. Este camino, que serpentea por la ladera de la cordillera desde Ujo por Carabanzo, sube hasta casi los 1700 metros de altitud camino del sur hacia León. Por él se comunicaban los astures de uno y otro lado de la cordillera y seguramente por él llegaron desde remotos lugares para comerciar con los astures pueblos tan míticos como los tartesos. Por aquí entraron también al territorio norte de los astures los romanos. Y así debió ser porque esta vía se conoce como la Carisa, en recuerdo del legado de Augusto en las guerras cántabras, Publio Carisio. La vía continúa abierta 3000 años después. Hay una fuerte pendiente al comienzo en el Valle de Ayer, pero luego transcurre casi llana por parajes paradisíacos en busca de tierras leonesas.
No es la Ruta de la Plata, pero es una alternativa para amantes de la naturaleza que desde Ujo, en Asturias, hasta Busdongo, en León, pueden disfrutar de 40 kilómetros donde la naturaleza aparece como un derroche de belleza. Sonia llega al final de la etapa en el puerto de Pajares. Allí recibe la noticia de que debe dejar este trabajo para cumplir otro encargo de su revista. Otra fotógrafa, que conoceremos en el siguiente capítulo, nos guiará a partir de aquí por la Ruta de la Plata.